¿vale? Vamos a ver qué es presente simple solo como recordatorio. Pues son acciones que se llevan a cabo de manera constante. O en otras palabras, pues son los hábitos, las costumbres que tenemos o que realizamos de manera constante o a diario. A eso se refiere el presente simple. Vamos a ver la forma positiva, negativa e interrogativa. El primer ejemplo es la forma positiva. Los alumnos van a clases todos los días. Yo estudio todos los días. Jacob baila en los festivales. Si notan ustedes aquí, el verbo está en infinitivo. Todos los verbos van, estudio, baila, están en infinitivo. Si quisiera yo decir esto en pasado, pues el verbo ya lo estaré yo conjugando, ¿verdad? Aquí diría, los alumnos iban a clases todos los días. Eso es pasado. O si quiero decirlo en futuro, la oración sería, los alumnos van a ir a clases todos los días. Pero aquí, como estamos con presente simple, los verbos tienen que estar en infinitivos, por favor, en infinitivo. Muy importante. Siguiente forma, la forma negativa. Los alumnos no asisten a clases todos los días. Pues aquí no es gran ciencia, sino que nada más le agregamos la palabra, o esta sí, la palabra negativa, que es no. Y el verbo se mantiene en su forma infinitivo. Igual aquí en este ejemplo, yo no estudio todos los días. La palabra no y el verbo en infinitivo. Jacob no baila en los festivales, lo mismo. El verbo en infinitivo y la negación. La forma interrogativa, pues lo mismo, no es gran cosa. Nada más que aquí, lógicamente, algunas palabras ya cambian de posición. Esta primera oración dice, ¿van los alumnos a clases todos los días? Y también hay que darle esa tonalidad, ¿no? De pregunta. ¿Estudio todos los días? O también puede ser, ¿yo estudio todos los días? Recuerden, en español hay muchas formas de hacer una interrogativa. En inglés no. En inglés sí ya está la estructura bien definida. ¿Baila Jacob en los festivales? Bien, ahora vamos a revisar los demás temas, cómo se estructura cada oración. Aquí tenemos los pronombres. I, he, she, it, we, they y you. Quiero pensar que ustedes ya reconocen, ya recuerdan esto, qué significa cada uno de estos pronombres. Yo, él de un varón, she, ella, it, we, they y you. Repito, yo, él, ella, cosa para un objeto, nosotros, ellos y tú o usted. Ahora, como recordarán ustedes, en presente simple existen dos reglas fundamentales para las terceras personas, he, she e it. Cuando nuestro verbo termina en s, x, ch, sh, o, le agregamos al verbo es. Por favor, anoten esto. Repito, cuando termina en el verbo en s, x, ch, sh o o, le agregamos es. Y para los demás verbos que no apliquen esta regla o que no terminen con estas letras o palabras, le agregamos nada más la s. Más adelante vamos a ver esos ejemplos. Ahora, para la negativa, para yo, nada más utilizamos el auxiliar do not. Y para las terceras personas, como ustedes recordarán, aquí ya varía. Aquí ya utilizamos does not o does not. Aquí nada más esto se aplica para las terceras personas. Y para los demás pronombres se mantiene el do not. Nosotros, ellos, tú o usted es do not. Ahora con la interrogativa, pues aquí para hacer preguntas utilizamos el auxiliar do, does o do. Si notan, aquí lo principal es con las terceras personas, tanto con es o s, does not o does.
dependiendo de la forma en que estamos hablando, ya sea en la forma positiva, negativa o interrogativa. Vamos a continuar ahora con ejemplos de cada uno o cada una de estas formas. Tenemos aquí primeramente la forma positiva. Aquí ya puse la regla que ya revisamos en la anterior diapositiva. Repito, para las terceras personas, cuando el verbo termine en S, X o CH o SH, le agregamos ES al verbo. Y si el verbo no aplica o no cumple con estas reglas, nada más le agregamos S, pero nada más se aplica con las terceras personas, he, she o it. Aquí tenemos la estructura. Siempre hemos venido trabajando de esta manera. Así que a estas alturas, pues no se les debería de complicar mucho. Sujeto, verbo y complemento. El primer ejemplo es, o la primera oración es, los alumnos van a la escuela todos los días. Vamos a ver cómo queda nuestra oración. Si alguien quiere hacer esto por su propia cuenta, puede parar el video y realizarlo. Yo creo que sería lo ideal, ¿verdad? Ahora, aquí ya traduciendo esta oración al inglés, así queda. The students go to the school every day. Aquí tenemos nuestro sujeto, así como lo indica nuestra estructura. Sujeto, aquí está nuestro sujeto. Y después del sujeto va nuestro verbo. Aquí es go, que es ir. Y el complemento, to the school every day. ¿Sale? Cabe recordar que ustedes ya tienen su lista de verbos, que tiene 3 columnas, que es presente, presente simple, pasado simple y pasado participio. Hay que recordar que nosotros vamos a ocupar el presente simple, o lo que es lo mismo, la primera columna de su lista de verbos. Por eso yo aquí puse go, aquí en esta traducción es go, ¿sale? Así que por favor, para el presente simple vamos a estar ocupando siempre, siempre, siempre la primera columna. Vamos con el siguiente ejemplo. El alumno va a la escuela todos los días. Aquí, si notarán, el ejemplo ya varía un poquito. Aquí estoy hablando en plural de varios alumnos. Y aquí es singular de un solo alumno. Y me imagino que muchos también ya se dieron cuenta que aquí ya aplica la regla esta de las terceras personas. Vamos a ver. La traducción al inglés es así. The students, nuestro verbo es go, ¿verdad? Pero como es tercera o son terceras personas, aquí estamos hablando de un solo estudiante, entonces recae aquí en he. Y si se fija muy bien, aquí el verbo termina en o. Aquí, ¿y qué dice la regla? Se termina ya sea en S, X, O, CH o SH, le agregamos ES. Entonces, ¿qué hice aquí? Le agregué ES. Y la traducción queda así. The student goes to the school. Every day me faltó, pero no importa. Eso ya es nada más el complemento. The student goes to the school. Así queda nuestra oración. Aquí ya se aplica la regla de las terceras personas. Porque aquí es un solo estudiante y el verbo termina en O. Vamos con nuestra siguiente oración. Aquí puse este verbo que es play, plate, plate. Repito, vamos a utilizar nada más esta primera columna. La oración dice, Juan juega fútbol en la semana. Vamos a ver cómo queda la oración traducida. Juan, que es nuestro sujeto, así como lo hemos manejado, aquí está nuestro sujeto, aquí en la parte de arriba sujeto, y después del sujeto que sigue, verbo, ¿no? Play. Y después del verbo sigue nuestro complemento, que es football in the week. Pero aquí Juan entra en esta categoría de las terceras personas, ¿verdad? Que es he. Pero ¿en qué termina el verbo? En Y. Y vamos a ver si se aplica esa regla. No, ¿verdad? Es S, X, O,
CH o SH, no aplica. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Nada más le agregamos S al verbo. ¿Si notan las diferencias? Juan plays football in the week. Aquí nada más es S y de este lado ya le agregamos ES por las cuestiones que ya explicamos. Ahora vamos a seguir con la forma negativa. Esta forma negativa, pues como ustedes ya saben, nada más utilizamos la negación y lo que es el auxiliar. Aquí igual, de este lado derecho puse otra vez las reglas y también la estructura. Para yo utilizamos do not. Para terceras personas, él, ella o cosa, utilizamos el does not. Y para el resto, we, they y you, o lo que es lo mismo nosotros, ellos, tú o usted, es do not. Y nuestra estructura es sujeto, negación, va a variar dependiendo del sujeto del cual hablamos, ¿verdad? Puede ser do not o does not. El verbo infinitivo, que es esta primera columna, y luego el complemento. Aquí puse 3 verbos: jump, 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 brincar, walk, 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 caminar, talk, 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 que es hablar. Bien, la primera oración dice, la niña no brinca la cuerda. Vamos a ver cómo queda la traducción. Primero tenemos nuestro sujeto, así como lo tenemos en nuestra estructura. Sujeto que es la niña, the child o the girl, puede cambiar. Y luego, ¿qué sigue? La negación, puede ser do not o does not. Aquí como es una niña, ¿qué pasa? Pues entra en esta categoría de terceras personas, que es she. Entonces vamos a ocupar el does not. Does not. Y luego sigue nuestro verbo infinitivo, que es jump. Aquí ponemos el jump y el complemento. Y así formamos nuestra oración. Siguiente oración. Juan, Gabriela no caminan a sus casas. Aquí ya estamos hablando de muchas personas, ¿verdad? Vamos a ver cómo queda nuestra oración ya traducida. Aquí tenemos nuestro sujeto, que es Juan, Gabriela. Son nuestros sujetos. Y como ya son muchos, recaen en esta parte. En esta parte que dice they, ellos. Entonces, por consecuencia, vamos a utilizar esta negación, do not. Do not, que es esta negación. Y luego nuestro verbo infinitivo, que es walk, caminar. Y el complemento, to their home. Y así queda nuestra oración ya traducida, aplicando las reglas correspondientes para este presente simple. Vamos con nuestra siguiente oración. Esta oración dice, yo no hablo en clase. Pues aquí es más fácil, ¿no? Yo, I. Y utilizamos el auxiliar y la negación do not. Yo no hablo en clase. Vamos a ver cómo queda la oración ya traducida. Sujeto, volviendo a nuestra estructura de este lado. Sujeto, aquí ya está, que es I. Y luego sigue la negación. Como estoy hablando de mí, yo, utilizamos el do not. Do not. Y después de nuestra negación, que sigue nuestro verbo infinitivo, que es hablo, ¿no? O hablar, talk. Y el complemento, in the class. I do not talk in the class. Así queda nuestra oración para la forma negativa. Ahora vamos con la siguiente regla, que es la forma interrogativa. Esta interrogativa pues vamos a también que utilizar o vamos a tener que utilizar también la negación o el auxiliar, perdón, el auxiliar do o does. Aquí de igual manera ya puse la estructura y también ya puse unos verbos. Primero tenemos aquí nuestros pronombres o nuestros sujetos. I, he, she, it, we, they y you. Más sencillo aquí. Para yo utilizo do. Para terceras personas does. Y para el resto de los pronombres, nosotros, ellos y tú, utilizamos el do. Y aquí también anoté unos verbos que es watch, watch it, watch it.
mirar o ver. Drive, drove, driven, que es manejar. Rain, rained, rained, que es llover. Y nuestro complemento. Por favor, en cada forma que vayan a realizar sus oraciones, tengan muy en cuenta esta estructura. Si siguen la estructura, como siempre les he dicho, no van a tener ningún problema al realizar sus oraciones. Aquí tenemos el auxiliar, que son estos, do, does o do, y el sujeto. Ya puede ser I, he, she, it, we, they o you. El verbo, que es de este lado, ¿no? La primera columna. Watch, dry, rain. Va a depender, ¿no?, del verbo que vayamos a utilizar y el complemento. Vamos con nuestro primer ejemplo. ¿Miran ellos la televisión? Si seguimos nuestra estructura, primeramente tenemos que identificar nuestros sujetos o nuestro sujeto dentro de la oración. Aquí nuestro sujeto, ¿quién es? Pues ellos, ¿no? Entonces nos vamos a nuestra tablita, es aquí, y vamos a utilizar este do. Entonces, aquí con nuestra estructura es auxiliar, entonces así queda. Tenemos nuestro auxiliar que es do. Auxiliar, do. Y después sigue nuestro sujeto, que es o son ellos, they. Después del sujeto sigue el verbo, que es watch. Ponemos nuestro verbo en su forma infinitivo. Y el complemento, que es TV at their home. Do they watch TV at their home? Así queda la traducción en su forma interrogativa. Vamos con la siguiente oración. Ana maneja su carro todo el día. Vamos a identificar de quién hablamos aquí. De Ana, ¿no? En singular, de una sola persona. Entonces, Ana recae aquí en las terceras personas, como she. Por consecuencia, vamos a utilizar el does aquí. Does. Y nuestra oración queda así. Siguiendo nuestra estructura, ¿verdad? Auxiliar, does, aquí está. Y luego sigue nuestro sujeto, que es Ana. Aquí está nuestro sujeto. Del sujeto sigue el verbo, que es aquí drive. Utilizamos el drive. Y el complemento. Esta parte, el complemento, aquí lo tenemos. Her car all day. Entonces nuestra oración queda de la siguiente manera. Does Anna drive her car all day? Así queda. Siguiente oración. ¿Llueve toda la semana? Si recordarán ustedes, ya habíamos platicado para cuestiones de climas, utilizamos el it. Entonces, ya teniendo esto claro, pues vamos a utilizar el does para la realización de nuestra interrogante o de nuestra pregunta. Nuestra oración queda de la siguiente manera, ya traducida. Siguiendo nuestra estructura. Auxiliar, pues va a ser does. Does. Y luego nuestro sujeto va a ser it. Aquí está nuestro sujeto, it. Y después del sujeto sigue el verbo. Aquí tenemos nuestro verbo, que es rain, llover. Y complemento, all the week. La oración queda así, does it rain all the week? Y así queda nuestra oración.